Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a su podcast El lado B del desarrollo inmobiliario. Hoy tenemos en el set a un buen amigo, Abraham González. Abraham, amigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, estoy muy bien, gracias a Dios. Espero tú también lo estés. Un gusto estar aquí contigo. No, pues gracias por darte el tiempo y aceptar la invitación con el trafiquito de López Mateos. A gusto. Pues platícanos, amigo, acerca de ti, acerca de tu empresa AG. El nombre en inglés se me va a trabar aquí para pronunciarlo. No, con gusto. Mi nombre es Abraham González Mayorga, soy arquitecto en la Universidad de Guadalajara. Dirijo mi empresa, como bien mencionas, AG Construction Project Management. Somos una gerencia de proyectos, entonces nos abocamos a apoyar a los desarrolladores como tú para darles ese brazo fuerte en el aspecto de dirección de proyectos, coordinación, aspectos técnicos, administrativos y todo el expertise que tenemos acumulado en los años de profesión, ¿no? Okay. Tú empezaste en el tema de construcción normal, como Sí. supervisión. Sí, de hecho fue muy curioso porque yo como empecé, yo estaba en un pasillo en la universidad, ya estaba terminando las clases del día y al pasar por un pasillo escuché a un profesor diciéndole a uno de sus alumnos que si quería trabajar, que había una empresa que estaba buscando jóvenes y sin pensarlo, al escuchar me dirigí a ese lugar, llegué preguntando por el ingeniero al que me refirieron o al que le referían al compañero. No estuvo, me esperé como 3 horas, para no hacerte el cuento largo regresé 2 semanas después, tampoco estaba y una persona que me insistió en 2 ocasiones que a qué iba, que él me ayudaba, pero como yo iba enfocado en esa persona, a fin de cuentas él era el dueño de la empresa, el que me estaba insistiendo y yo le decía que no, que yo quería ver al otro ingeniero. Me pasó y me dijo, pues pásale, y yo ya llevaba como, no sé, 3 horas ahí esperando. Pasé, ya me dijo que él era el dueño y me dijo, ¿estás estudiando? Sí. Ah, está bien, ¿cuándo empiezas? Así, sin más. Y yo, no, pues estoy en término de proyecto, de semestre, pues fueron 2 semanas. Ah, está bien. Y yo, fue muy extraño y a las 2 semanas yo regresé, dije, probablemente ya contrataron a alguien. Y no, me vio y, Arqui, ¿cómo estás? ¿Ya listo? Y yo, sí. Empezamos me dijo, modifica estos planos, eran hacer los planos ASBIL de No Revolución. Y estábamos trabajando, yo creo que tenía como 1 hora y llegó el arquitecto y dice, a ver, ¿quién de ustedes dos es más vago? Tú, me dice, vente, vamos a la obra. Yo, sin saber, fuimos a la obra y me dejó ahí en los retornos y en el puente de Mariano Otero y Periférico. Ajá. Y así fue como empecé yo en la construcción. Me dejó ahí, que te vaya bien, y yo llegué hacia el camper y sin saber qué. Recuerdo que me dicen, tú vas a estar a cargo del ingeniero Carlos. Y llego y el ingeniero, para eso yo estaba en segundo semestre, segundo pasando a tercero. ¿Sabes qué es el revenimiento? No. ¿Sabes qué son las pruebas de compactación? No. Y me acuerdo que se agarró la cabeza y yo me sentí como un baldazo de agua fría, como de no sé nada, ¿Qué hago aquí? Ya después entiendes que son más áreas de ingeniería civil que de arquitectura, pero me sirvió al no tener conocimiento de ello. Todos los días llegaba investigando qué vi hoy, qué aprendí y terminé yo como 1 año después a cargo de un proyecto de esos. Entonces es mucha la dinámica que generas cuando ya estás en pie de una obra, ¿no? De un proyecto. Me acuerdo que yo ya llegaba a la escuela y pues, muchas cosas que veías yo ya las había visto en el trabajo, ¿no? Entonces he tenido la fortuna de estar en muchos tipos de proyectos, de estar acompañado ya sea de manera directa o indirecta por muchos ingenieros, arquitectos de más edad en su momento que pues te enseñaban de buena o de mala manera el cómo tenían que ser las cosas, ¿no? O bien aprendes lo que sí y lo que no se tiene que hacer. Sí, También al verlo en otras personas, ¿no? Hay un dicho que dice que nadie experimenta en cabeza ajena. Yo creo que es el dicho más tonto porque no te va a alcanzar la vida para equivocarte tú en todas las áreas y aprender de todo por tu propia cuenta, ¿no? Entonces es mejor aprender de otras personas y aprovechar ese recorrido que ya llevan, ¿no? Es como lo mencionan de los libros, ¿no? Un libro trae 10 años de experiencia de una persona que lo hizo, entonces ¿para qué
aventarte esos 10 años. Mejor lee un libro, trata de interpretar y probablemente a ti te sirvan avanzar 1 o 2 en lo que tú estés haciendo. Te va a ahorrar algo. Exactamente. Y tu perfil, a pesar de ser arquitecto, se hizo muy técnico. Sí, justamente por la construcción llegó el punto en el que incluso yo no sabía que existía la carrera de ingeniería civil. Yo de niño recuerdo que era un día de Semana Santa, si mal no recuerdo, porque andábamos visitando los templos, y yo pasé por lo que ahora sabemos que es el estacionamiento del Caracol, y que en toda la planta baja está lleno de cosas de arquitectura, hay muchas tiendas de diseño ahí en el centro. Entonces pasé y en un aparador había un respirador. Recuerdo que yo le pregunté a mi papá, ¿qué es eso? Y él, en vez de decirme, es un respirador o es una mesa de trabajo, solamente me dijo, si vas a ser arquitecto te lo compro. Y yo, va. Y me quedó el chip de ser arquitecto, y desde entonces, desde niño, yo tenía como, no sé, 6, 7 años, arquitecto. Y yo era muy bueno para dibujar, y muchas personas, ¿qué vas a ser? Arquitecto, porque dibujaba. Ya después te das cuenta que pues no tiene mucho que, sí te sirve, pero ya en la práctica, y menos ahora con todas los software, las herramientas de diseño, ya es poco. Más bien era en la época donde ya eras más artista, ¿no? Con las perspectivas en acuarela y ese tipo de cosas. Claro, te sirve mucho para pues, hacer un boceto o explicar algo. Yo me acuerdo que llego yo ahora, tomo fotos y es muy práctico dibujar encima, y pues, mientras mejor te quedes, más claro el detalle o el diseño que tú solicitas, ¿no? Pero a lo largo ya de la carrera y a la vez estar trabajando, te vas dando cuenta de necesidades que requieres en conocimiento, en habilidades, y entonces poco a poco empezaba con que, oye, pues que los colegios, pues vamos al colegio de arquitectos, al colegio de ingenieros, empiezas a ver cursos de costos, etcétera, etcétera. Entonces una cosa te empieza a llevar a la otra, empiezas a tener un panorama más amplio, empiezas a ver tus desconocimientos y las fortalezas que requieres para avanzar hacia el ritmo que probablemente no tienes contemplado muy claramente al inicio, pero que poco a poco lo vas avanzando, ¿no? Entonces, recuerdo que uno de esos cursos, yo en el Colegio de Ingenieros vi un diplomado en Administración de la Construcción y Proyectos de Inversión, que afortunadamente lo daba, medio diplomado lo daba la Universidad Panamericana, anunciando propiamente su maestría en Administración de la Construcción, y la otra mitad del diplomado la daba la Autónoma de Guadalajara, anunciando su maestría en Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión. Ese ha sido uno de los mejores diplomados que he tomado en mi vida. Me voló la cabeza en esa edad, y desde entonces empecé a ver más temas administrativos. Mi papá es contador público, y él siempre quiso que yo fuera contador, pero yo desde niño ya traía el chip, ¿no? Y ahora lo veo en retrospectiva pues quién iba a pensar que ahora también me meto a temas de contabilidad y cosas en ese tipo de aspectos en evaluación financiera o de proyectos, ¿no? Pero es yo creo que es a lo que llegamos al entender que el desarrollo inmobiliario es multidisciplinario. Terminas o tienes que en la mejor medida conocer de todas las áreas un poco para saber la interacción, cómo te puedes apoyar en cada una de las áreas, y cómo te va de alguna manera a frenar o a impactar en un proyecto, ¿no? Podrá ser muy técnico, pero el desconocer temas legales, temas financieros, te va a impactar a fin de cuentas en el proyecto, ¿no? Sí, justo aquí lo comentamos regularmente a la gente o los que están en el proceso o en el intento en el emprendimiento del desarrollo inmobiliario, que es totalmente multidisciplinario, y si bien tampoco lo correcto es que tú quieras hacer todo, pero sí tienes que estar involucrado en todo y explorar todas las áreas para que también no te hagan la cara, sí, ¿no? Pues para que no te hagan güey también, ¿no? Exacto. Yo recuerdo un maestro que nos decía, yo tuve la suerte de siempre escoger a los maestros más complicados de la escuela, y probablemente era porque como yo ya trabajaba desde el segundo semestre, pues yo por seguir trabajando tenía que agarrar las materias que se acomodaban en el horario, y realmente las que todavía tenían cupo eran las que nadie quería, que eran los maestros más estrictos, las que le huía a la gente. Ajá, a mí me sirvió, y había un maestro que decía, para saber mandar tienes que saber hacer. Y cuando yo empecé a trabajar en esta empresa que te menciono, pues era supervisión externa de obra pública, y me dijeron, ¿tú vas a ser supervisor? Y lo que pensé fue,
¿cómo voy a ser supervisor si todavía no termino la escuela? ¿Cómo voy a supervisar o cómo voy a saber que algo está bien hecho? ¿Y cómo voy a resolver alguna duda de alguien si yo todavía no termino la escuela o si yo apenas estoy en mi primer trabajo, ¿no? Entonces me sirvió mucho para, pues literal, estar con la intención de documentarme, ver qué es lo que estaba haciendo en ese proyecto. Y desde entonces fue y ha sido mi idea siempre, ¿no? Estar, si te lo pudiera poner en alguna imagen, es como, a mí me dicen que requieren que sepa caminar y yo lo hago cuando yo ya estoy empezando a correr. Yo siempre quiero sentir la seguridad de que estoy muy preparado y que voy a cumplir ampliamente las expectativas de algo, a simplemente iniciar por tener la oportunidad o por tener pues el aventurarte, ¿no? Sí, claro, hay veces en las que se requiere así, pero qué mejor que estar preparado para lo que pueda surtir, ¿no? Hay mucha incertidumbre en el negocio inmobiliario, en el desarrollo, como para aventurarte sin tener claridad de dónde estás pisando, ¿no? Sí, sobre todo porque pues son proyectos que implican mucha lana. Claro. Entonces como que meterte a aprender. Si vas a aprender, pues por lo menos aprende en un proyecto pequeño, ¿no? Que no sea tan ambicioso, sí, para... Exacto. Y en muchos aspectos, no puede ser que estás trabajando, que está en riesgo el dinero de otras personas, pero también puede estar en riesgo el prestigio de una persona. Entonces, tu propio prestigio, tu imagen, vale mucho. Entonces, el que no seas el que esté invirtiendo en algún proyecto, el que tú no seas el que esté financiando todo el proyecto, no significa que no seas una pieza clave, o que incluso una mala práctica de tu parte no pueda impactar algo más grande, ¿no? Yo difiero mucho cuando dicen que el desarrollo inmobiliario es un negocio financiero. Claro, en la etapa de viabilidad tienes que, como parte de la viabilidad financiera, ver que funcione, que el proyecto es rentable, que vas a dar un buen rendimiento a los inversionistas, pero el Excel aguanta todo. Después de ese análisis viene toda la etapa de desarrollo, y es ahí donde es, desde mi punto de vista, un negocio de procesos. Sí. La industria de la construcción o el desarrollo inmobiliario es de procesos. Entonces, ya cuando tienes muy bien armado tu proforma, tu análisis financiero, pues es estar jugando con las variables, estar monitoreando, ver cómo se comporta la absorción, las ventas, los gastos, pero el cuidar los procesos de manera adecuada te puede ayudar a impactar de menor manera los riesgos que tienes, bajar la incertidumbre. El tener a un contratista que no sea el adecuado te puede retrasar un proyecto y te puede entrar en un conflicto en las entregas de clientes, penalizaciones, o incluso tener que demoler, volver a construir X, Y y Z, ¿no? Entonces, una mala planeación fiscal, una mala proyección de los tiempos de una gestoría, un proceso de gestión inadecuado te puede retrasar y te puede impactar demasiado, ¿no? Entonces, son muchos aspectos, por lo cual volvemos a insistir, es multidisciplinario el desarrollo inmobiliario, pero desde mi punto de vista es más de procesos. Probablemente por mi enfoque, pero si te pones a analizarlo, pues realmente el que tengas un modelo financiero perfecto o el que tenga todas las ventas no te exime de que puedas tener un riesgo que te pueda complicar ya en el proceso de desarrollo ante una mala ejecución, temas de postventa, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, ¿de qué te sirve? Vendiste en preventa el 60% de tu proyecto, pero a la hora de la ejecución, pues estás atorado, ¿no? Entonces, o incluso tienes un modelo financiero que funciona muy bien, pero probablemente los análisis que hiciste de costeo no son los adecuados. O incluso me ha tocado proyectos donde los analizan y salen a venta o ya se quieren construir 2, 3 años después y no actualizaron los precios. Entonces ya es inviable el proyecto. Me ha tocado analizar proyectos, algo que yo considero que más que una gerencia de proyectos ofrecemos un valor agregado como dirección de proyectos por la experiencia y conocimiento que tenemos para analizar los proyectos previamente, independientemente de que el cliente ya lo haya analizado. Yo hago un análisis y con apoyo de mi equipo para ver si el proyecto es viable o no desde nuestro punto de vista, ¿no? Y en más de una ocasión levantamos la mano, oye, aquí hay algo que me brinca. Ah, sí, yo lo consideré así, así. Ah, perfecto. O ¿sabes qué? Sí, efectivamente yo no consideré esto. Hay proyectos como ese caso que te digo que era un proyecto que yo analicé, que iba a ser por la calzada, llegando al mirador. Lo analizo y le digo, si ejecutas este proyecto vas a tener una pérdida de 10 millones de pesos. ¿Cómo? ¿Por qué? Tus proyectos son de hace 3 años, no consideraste X, Y y Z.
la forma arquitectónica también tiene mucho que ver. Era un proyecto muy caprichoso, de manera que eran unidades muy grandes, que ya en el punto donde estábamos 3 años después de cuando se concibió ese proyecto arquitectónico, ya no era el tipo de unidad que se buscaba en el mercado. Y la forma era tan caprichosa que ya no podías modularlo de otra manera. Entonces tendrían que cambiar nuevamente el diseño para poder utilizar ese terreno y hacer un análisis de viabilidad nuevo para ver justamente el nuevo vocacionamiento o el nuevo proyecto de inversión a desarrollar, ¿no? Entonces es algo que se tiene que estar cuidando constantemente. Ha habido proyectos en donde ese análisis, como te menciono, el no actualizarlo, pues te impacta. Probablemente tu precio de venta puedas pensar que vas a tener una utilidad muy importante y al final terminas pues tablas. Exactamente. Entonces ahí es volviendo al punto, es más el prestigio de la empresa por terminar el proyecto y entregarlo que el tener una utilidad, ¿no? Que obviamente el objetivo de cualquier negocio es tener una utilidad, tener ingresos y crecer. Oye, y aquí en Guadalajara, en el tema del desarrollo inmobiliario, ha resultado muy golpeado por tema de, pues de edificios que se quedan a la mitad, por desarrolladores que terminan pelándose, por muchos motivos. Hay de todo. Pero como bien decías, somos uno de los estados del país que más desarrollamos. Así es. O sea, actualmente Guadalajara es la entidad con más proyectos en desarrollo a nivel nacional. ¿En vertical o en...? Así es, vertical. Entonces, ¿crees que tiene que ver en una parte con eso? ¿Con que no están bien gestionados los procesos? Mira, lo que mencionas es muy importante porque hay casos de todo tipo, ¿no? Puede ser que alguien se aventura a iniciar un proyecto, probablemente le apuesta mucho a la venta sin tener el capital de respaldo, las ventas no se comportan como lo esperaban y se queda todo el proyecto, ¿no? Muchas veces puede ser por temas de gestoría, muchas veces puede ser como hubo en alguna ocasión hace un par de años, empresas o grupos que empezaron a impactar demandando por afectaciones a los edificios cuando realmente no era así, era un tema más bien de una extorsión. Entonces se empiezan a entorpecer los procesos y si vas por la ciudad puedes ver más de un edificio que está parado y yo voy y siempre saco cuentas, ¿no? Oye, es una torre grúa, el mes cuesta tanto, ese tiene 3 años parado, pues ya perdió tanto de inversión, ¿no? Entonces ya después puedes pensar qué pudo haber pasado, pero pues desconocemos realmente la particularidad de cada proyecto, ¿no? Pero sí son muchos los riesgos que hay que contener. Los riesgos no se acaban, ¿no? Se mitigan. Entonces el que hacer de un análisis de riesgo adecuado desde el inicio es buscando justamente el cómo aminorar los impactos que puedas tener en el desarrollo, que siempre va a haber, están a la orden del día, sí, inevitable. pero pues qué mejor que estar protegidos en ese sentido, ¿no? Sí, como dices, bajar el nivel de incertidumbre lo más que se pueda. Exacto. Para pues que sea exitoso. Buscar lo mayor posible, llegar al éxito, exacto. ¿Y en qué momento decides emprender? Fíjate que yo antes estaba en una gerencia de proyectos, he tenido la fortuna de a lo largo de mi vida profesional estar en distintos giros, en distinto tipo de proyectos y siempre fue mi objetivo el saber más. A veces estaba en un tipo de proyecto, después de un año y medio que aprendía lo que tenía que aprender, me cambiaba, no era mi interés probablemente en ese momento hacer carrera o hacer vida en una empresa, sino más bien aprender más cosas y siempre pensé en la idea de que a mí me gustaba mucho conocer de muchas áreas. Cuando trabajaba, por ejemplo, en proyectos de obra pública, pues sabes que, pues, yo así lo veía en ese entonces, puedo estar parado aquí y puedo regresar en 2 semanas y todavía alcanzo a ver el avance de obra por una vialidad, los trabajos de terracería, los colados, y en cambio, contraponiéndolo en temas verticales, es muy dinámico. Te vas 2 semanas y en el mejor de los casos tienes que ver un cambio muy drástico. Significativo. Pero este tipo de proyectos e industrias me fue llevando hasta que caí en una gerencia de proyectos y dije, órale, esto es lo que yo siempre pensaba, el poder participar en proyectos donde veas todas las áreas, no solo te concentres en una cosa. Claro, puedes ser especialista en estructuras de concreto y enfocarte toda tu vida en eso, en temas de geotecnia, tema de diseño, etcétera, etcétera.
pero a mí en mi particular forma de ser siempre fue el llamarme la atención, el estar inquieto, el conocer más. Hay veces que antes lo hacía más, ver programas de megaconstrucciones, ¿no? Vi todos los que había en su momento, y lo poco mucho que se te quede grabado te sirve en algún momento para resolver alguna situación que se te presente, ¿no? Entonces, ahorita hay tanta información que el problema es cómo filtrarla y cómo saber qué es a lo que le puedes enfocar tu tiempo, ¿no? Pero creo que todo te nutre, ¿no? Lo comentábamos al inicio, lo que pudiera parecer una simple charla puede abonarte mucho valor. Puedes ver un punto de vista distinto que tú en tu posición probablemente está detrás de ti, pero no volteas porque tú estás viendo hacia otro objetivo, ¿no? Entonces, en cualquier lugar puede haber mucho valor, y el cómo llegué o cómo tomé la decisión fue justamente porque era un proyecto muy importante. Después las condiciones ya no eran para yo tener ese crecimiento y ese aprendizaje que buscaba. Fue muy curioso porque un contratista que tuvimos en ese proyecto, que fue el último que tuve con la empresa en la que estuve contratado la última vez, me dijo, oye, quiero hacer un desarrollo inmobiliario. Órale, yo lo conocía como el contratista del área de landscape, todo el tema de ambientación, ¿no? Sí, es que yo también soy desarrollador. Claro, mira, te paso el número de la empresa, contáctalos. Y 2 semanas, un mes, me dice, oye, pues no me atienden. Ya llamo, oye, te pasé un contacto, te referí. Me dice, no, ¿sabes qué? No me interesa, ese tipo de proyectos no son lo que buscamos proyectos más grandes. Y le dije, ahora no, pues es entendible y respetable, ¿no? Oye, pues te ofrezco una disculpa, la verdad es que la empresa tiene mucho trabajo ahorita, no te puedo atender, ya estamos viendo proyectos muy grandes que nos van a llevar más tiempo, y el contratista que me dice, pero es que yo no quiero que lo lleve la empresa, quiero que lo lleves tú, porque te vi cómo llevaste este proyecto y quiero que seas tú. Entonces, pues sí me sacó de onda y, oye, pues déjalo pienso, y pues sí, fue la decisión de emprender con este proyecto. A última cuenta no se ejecutó ese proyecto, pero fue mucha experiencia la que quedó porque fue un proyecto de cero. Entonces trabajamos mucho, aprendimos mucho, desarrollé un equipo y efectivamente, como te menciono, no se llevó a cabo ese proyecto, pero fue el parteaguas para detonar lo que ahora es la empresa y los cimientos de lo que buscamos a proyección de la misma, ¿no? Todos los gastos, o sea, de la planeación y todo eso sí los cobraste, pues. Sí, llegamos de hecho fue todo el año previo a pandemia. Yo empecé con la empresa en 2008, a finales en diciembre fue cuando yo dejé mi actividad en la empresa en la que colaboraba, y prácticamente fue 2009 que ya arranqué como tal, pero la empresa la constituí en 2008. Entonces, todo ese año fue todo el tema de la etapa de viabilidad, de factibilidad del proyecto. ¿Pandemia te refieres, pero la de la influenza? Sí, okay. O sea, realmente fue como te digo, 2008. Sí, fue en el 2008, la de la influenza fue en el 2008. No, entonces... 2011. O 2011. Pues ya se me andan cruzando, pero... Por ahí. No, más bien fue 2018. Fue 2018, Sí, esta última, la pandemia que nos impactó COVID. COVID, es correcto. Ok. Entonces, sí, ya andaba quitando 10 años. Sí, le estabas aventando 10 años. 2018 y fue empezar ya 2019 con este cliente. Todo ese año fue un año que estuvimos trabajando con él en la viabilidad del proyecto de inversión, haciendo los análisis de la viabilidad del proyecto, potencial de desarrollo del predio, definimos con el despacho el producto que se iba a ofertar, hicimos toda la etapa de preconstrucción, todo el análisis de los proyectos de ingenierías, el cruce, ingenierías de valor propuestas, presupuestos, bases de concurso, hicimos las licitaciones, ya se tenía licencia, ya se tenía firmado el contrato para el contratista de la estructura, y se suelta pandemia y se para todo. Entonces sí fue un shock como de, ¿y ahora qué sigue? Entonces ahí lo que hicimos fue, le propuse al cliente cambiar el tipo de producto, eran departamentos muy grandes, y eran 2 departamentos por nivel, propusimos que fueran 3, al hacer el análisis, el costo por metro cuadrado de venta
iba a dar más rendimiento y más utilidad al proyecto de inversión que el que se tenía originalmente. Se aprobó, pero se extendió tanto el tiempo de pandemia que era inversión francesa. Los franceses terminaron regresándose a su país porque no veían aquí las condiciones para continuar, y hasta la fecha es un proyecto que sigue. Ya que no se sigue retomó parado. nunca. No, sigue parado, se suspendió, ya con licencias y todo, pero se quedó en el tintero. Era un proyecto muy interesante, pero nos sirvió mucho, fue mucho aprendizaje. Obviamente ya estando tú como responsable, ya lo ves distinto, ya armas tu equipo, vas preparándolo. Sobre todo eso, que te sirvió para armarte Sí, claro. un equipo, ¿no? Una Sí, infraestructura. claro. Y después de iniciar, pues, oye, estábamos iniciando, se suelta pandemia y fue, pues ahora espérate a que venga el siguiente cliente, y con todo parado, pues fue casi un año estar sin proyecto y estarle invirtiendo a desarrollar el equipo en temas de capacitación, armar procesos, metodologías, y nos sirvió porque pues, adelantamos 3 años de la planeación que yo tenía de empresa, que había hecho a 1, 3 y 5 años, pues lo adelanté y ya estábamos, después de ese año yo ya estaba en lo que tenía que hacer en el año 5. Entonces fue aprovechar, y claro, fue una incertidumbre de pues, pagar el equipo, pagar las nóminas, la renta de oficina y todo lo que conlleva, ¿no? Fue mucho apoyo también de mi esposa en ese sentido, y pues como familia pues apoyar en respaldar la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Y gracias a Dios después los clientes fueron llegando. También llega el punto en el que tienes que medir tus batallas, ¿no? Yo siempre veía en la empresa en la que estaba, y veía despachos también de ingenierías muy grandes que conforme iban creciendo iban perdiendo la calidad de su servicio, ¿no? Sí. Entonces yo siempre fui de la ideología de vamos trabajando mucho en las bases, preferible tener 1 o 3 proyectos por año o por vez, en vez de crecer sin tener procesos fijos. Lo que puede pasar es que cada proyecto se puede volver una empresa distinta si no tienes procesos claros. Cada persona, cada líder que tengas en un proyecto lo va a llevar como LD, sus formas, su forma, su ideología, su experiencia, y no, lo mejor es mantener procesos y metodologías adecuadas y todos enfocados para brindar el mismo servicio en todos los proyectos, ¿no? Cuidar la marca, cuidar la esencia y el nombre que se busca crecer a futuro. Y en el tema de capacitación, vi tu semblanza que me diste, me la compartiste, y tienes un montón de capacitaciones, cursos. O sea, sí le has invertido en ese. Sí, gracias a Dios he tenido la oportunidad de estarme desarrollando, como digo, con esa inquietud de ser cada vez una mejor versión de mí mismo, y poder proyectar eso a mis colaboradores, a mis clientes, amigos, en aportar valor en lo que yo pueda, ¿no? Es muy importante el peso de un comentario, de una recomendación, más aún de un servicio, un proyecto que estés llevando, ¿no? El tema de la capacitación con tu equipo de trabajo, ¿cómo logras fidelizar al personal sin que se capaciten y pues tiendan a cambiar de rumbos? Ahorita me hiciste pensar en una frase que, si mal no recuerdo, decía Henry Ford, que decía que es más caro en resumen, es más caro tener una persona que no se capacite y se quede en tu empresa a que se capacite y que se vaya. Okay. Si se capacita, va a desarrollar parte de lo que se capacitó en tu empresa, y probablemente se va a ir porque busca otro objetivo, porque le ofreció una mejor propuesta económica, o porque X, Y y Z puede suceder en una toma de decisión, ¿no? Pero sin embargo, el que se quede en tu equipo alguien que no se capacita, que no tiene la misma visión o ideología que tú, puede ser alguien que te afecte más, y no solo en su actuar, sino en lo que pueda contaminar al resto del equipo. Sí, y pues al final las empresas pues es su gente, y si está estancado tu personal, pues la empresa tiende a pasar lo mismo. Sí, ¿no? Más aún en el tipo de empresas que están en el desarrollo inmobiliario, lo que más vale es el capital humano. Entonces sí, es más invertirle a ello, ¿no? Claro, ahí te topas con, pues por mí fuera que todos se capacitaran, pero pues no todos tienen el mismo deseo o la misma dedicación. Entonces ahí es donde empiezas a evaluar el perfil de cada una de las personas, cuáles son sus fortalezas y debilidades, y cómo poder aportar un poco para que se vayan desarrollando y continúen en ese crecimiento, ¿no? Porque ahorita el tema del capital humano está complicado, ¿no? Sí. O sea, en todas las áreas, exactamente. Desde los trabajadores,
de repente se nos carga la chamba de construcción en la parte de obra y pues estás buscando y le tienes que rogar a la gente Sí. para que vaya a chambear, ¿no? Sí, ya no es como antes que tenías al maestro de obra, que era una persona de mucha capacidad y que hacía escuela con su familia, Ajá. ¿no? Ah, ya viene mi hijo, es el que sigue. Ahora ya no, ahora ya nadie, ya mejor quieren ser TikTokers o algo por el estilo, ¿no? Y es tan complicado que incluso ya estás volteando más a ver temas de industrialización, ahora sí como tal, es algo que también yo discutía mucho en algunos foros, el que le llaman industria de la construcción cuando realmente es muy artesanal aún dependes mucho de la mano de obra, de la calidad del maestro, de los oficiales albañiles, etcétera. Entonces, ante la falta pues buscas un proceso más de industrialización. Ahora sí, probablemente más como una industria en una planta, armar, hacer prefabricados y como en China y en otros países llegas y armas el edificio en lo que pudieran ver a alguien, armaron un edificio en 15 días. Sí, pero se llevaron 6 meses, un año atrás en prefabricado y todo, pero más bien va enfocado en ese sentido, ¿no? Ahorita hay tanta demanda justo de mano de obra y hay tan poca que ahorita por 100 pesos, por 50 pesos te dejan la chamba por irse a otro proyecto, ¿no? Y más si te vas a proyectos como en algunos que estamos viendo en la zona de Vallarta, es Punta de Mita, pues viene inversión americana, pues pagan más con tal de que tengas a la gente y terminen tu proyecto, no te interesa el de los demás. Entonces ahí es donde empieza también a encarecer la industria. Exactamente, ahí es donde justamente empieza a cambiar el valor de la mano de obra. Lo malo es, como menciono con algunos cuando platico, es sí, ahorita estás muy bien, pero y cuando se acabe este proyecto y tú ya te quedaste acostumbrado a ganar un salario de X, pues ya no va a haber quien te lo pague, porque probablemente, digo, esperemos que no, pero si llega a caer ese tipo de demanda de trabajo, pues ya no va a haber la oferta y la demanda, ya no va a ser lo mismo, exactamente. No, y más en esos destinos que son turísticos, que pues la mayoría de la gente o la poca mano de obra que hay, pues está enfocada en la industria restaurantera, en los hoteles, en la banana, en el parachut. O sea, sí, toda la gente que llega para construir propiamente, pues llega de fuera, ¿no? Sí. No es poca es la gente local de esos destinos turísticos. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, los oficios de los albañiles ya se están extinguiendo. Sí. Porque los chalanes ya no existen. Exacto. Que son los que iban a heredar ese aprendizaje. Y ya los chalanes, ya como dices tú, ya andan de Rappi o de Uber, prefieren hacer otras cosas. Sí, ya es más, pues, y es válido, probablemente busquen más una mayor comodidad en la ejecución del oficio. Sí, pues, sabes que es muy desgastante el trabajo de un trabajador de la construcción y es muy respetable y muy agradecido es el trabajo de ellos, ¿no? Sin ellos no podríamos, por más que pudiéramos imaginar mil cosas, pues realmente sin ellos no se puede concretar nada. Pues ya que la industria de la construcción robótica avance más, ahorita hay robots que construyen, pero pues no pasas de un nivel o cierta altura por las condiciones de lo que puedes hacer con un 3D para construir, ¿no? Pero ya otro tipo de construcciones probablemente en el futuro. A lo mejor herramientas, maquinaria que te permite eficientar la mano de obra, es decir, que con 1 o 2 hagas el trabajo de 8, ¿no? Sí. Como estas máquinas, recientemente vi que son para aventar los aplanados. Así es. Bueno, pues no sé. Pero más tienes al que palea. Ajá, no suena tan mal, ¿no? Tienes uno haciendo rellenando pues la batida y otro que le esté aplicando, pero aún así, como dices tú, no deja de ser artesanal. Sí. Hasta que migremos a otros modelos constructivos, ¿no? Es correcto. Que es el tema de los prefabricados. Que cada vez más empresas, en más proyectos ya te vas topando. Sí, mucho es también esa inercia de estar acostumbrados a ciertos procesos tradicionales de construcción, que ahorita hay infinidad de materiales que muchas veces, aunque los propongas, hay una... sí, como son paradigmas. Sí, exacto. Hay cierto recelo o cierta negación a querer el por qué vas a experimentar con mi edificio, ¿no? Pues sí. Ya que me digas que lo viste en otro, pues ya aquí está este otro, ¿no? Pero ya que pasen unos años y ver que no pasó nada ya. 50 años que vemos que no le pasó nada, no se cayó. Así es. Bueno, pues sí, es un tema que tenemos que ir rompiendo esos paradigmas y
y pues irlo implementando, porque hay algunos que sí ayudan a eficientar mucho Sí, los... definitivamente. A lo mejor son un poquito más caros, pero pues en tiempo de obra, en indirectos te lo ahorras. Es a lo que va. Caro con base en qué, ¿no? Sí. Probablemente te ahorra eficiencia energética, térmica, te reduce cargas para la estructura, entonces se empieza a compensar una cosa con otra, ¿no? Que es parte de los análisis que hacemos como gerencia de proyecto cuando proponemos a un cliente, mira, está este sistema, esto cuesta más caro sí en un paramétrico comparándolo con un sistema tradicional, pero te puede beneficiar en un costo en X, Y, Z, ¿no? Entonces es estar jugando con los hilos para llegar a un escenario más adecuado para un proyecto. Sí, hacer análisis también más globales, ¿no? Porque Sí. si te enfocas nada más en el... Sí, exacto. Blog contra, no sé, estos nuevos... Hebel, por así decirlo. Exactamente, pues dices, no, por metro cuadrado, pues me conviene el blog, ¿no? Así. Sí, pero y el tiempo, rapidez, la velocidad, sí. como dices tú, los pesos en la estructura, Ajá. o sea, ya va cambiando. Entonces, vale la pena trabajar en esos, en ir explorando todo ese tipo de procesos. Sí, definitivamente. Y ahorita que decías de que es parte de lo que hacen en la empresa, los puntos que vi es el tema de la factibilidad de los proyectos. Así es. Que es como una etapa previa Es correcto. Pues me imagino incluso a que se pueda hacer un proyecto o sí, no. Tal cual. El tema de la preconstrucción. En la preconstrucción, ¿qué abarcaría? Mira, una vez que está ya determinada la viabilidad del proyecto, ya en la etapa de preconstrucción es cuando se hace toda la revisión de los proyectos, todas las ingenierías, estructuras, instalaciones, se hace el cruce de las mismas para poder eficientar el proceso ya de construcción. ¿Qué pasa? Yo siempre digo, los números avanzan más rápido que la obra. Entonces, no puede ser posible que alguien no pueda terminar de revisar un proyecto o no pueda tener lista una estimación antes de que avance más la obra, ¿no? ¿Por qué? Tú te puedes sentar y armar un análisis, una estimación, una revisión de proyectos, obviamente en menor tiempo del que te tomaría ejecutarlo. Entonces, ¿qué hacemos en la etapa de preconstrucción? Analizamos todo el proyecto, nos apoyamos mucho de la metodología BIM, que es Building Information Modeling, para hacer como tal el modelado de información del proyecto, las tuberías, las trayectorias, los cruces con los elementos estructurales, los niveles de plafón, nivel de piso. Entonces, analizamos en el sentido de que cuando ya se ejecute, ya nosotros identificamos cualquier interferencia, cualquier conflicto, ya sea por normativa o por proceso constructivo, de manera que se evite lo que pasaba antes, ¿no? Antes, ¿qué pasaba? Pues contratabas probablemente al despacho de instalación eléctrica que te hiciera el proyecto y aparte al del aire acondicionado, aparte a otro. Sí, no había, quien, no había un cruce, pues. Exacto, cada quien tomaba la trayectoria que más le convenía y después probablemente todos eligieron la misma, ¿no? Entonces pierdes tiempo en volver a hacer esa revisión, en ponerse de acuerdo. O hasta que llegas, ¿no? Hasta que te topas, resuelves. Sí, o lo peor, ¿no? Que he visto edificios que pues ya interferiste, afectaste un elemento estructural, una trave, una columna, porque pues, por ahí tenía que pasar una instalación que no analizaste y pones en riesgo la seguridad estructural del edificio. Entonces, todos esos análisis son desde antes y te sirve para cuantificar, hacer los catálogos, los presupuestos base y hacer las licitaciones para ya elegir a la empresa adecuada. Entonces, es un proceso en el que ves desde revisión de proyectos, coordinas incluso temas de gestoría, obviamente en ese proceso se van llevando a cabo todas las gestiones, armas presupuestos, armas bases de licitación, armas el cronograma de ejecución, armas una proyección de flujos para el cliente, con base a ese análisis del proyecto de inversión, sacas costos paramétricos para que el cliente sepa cuál va a ser la necesidad de inversión de cada mes, cómo lo va a tomar para plasmarlo en su modelo junto con las ventas y ver cómo va a ser la necesidad de inversión, ¿no? Entonces, sirve para todas las áreas el ejercicio que se trabaja y desde mi punto de vista es la parte más importante del análisis. Toda la parte de planeación es la que se lleva a cabo en ese proceso y ya en la parte de construcción pues literalmente es la ejecución y el monitoreo y control. Es correcto. Seguir el manualito. Cualquier cosa que no salga te refieres a la planeación, la ajustas, pero ya es más de seguimiento. Claro, es sumamente importante controlar la calidad, que se ejecute tal cual. Digo, no falta el que ya trazó mal, y al rato te queda chueco un elemento o no trae el acero adecuado. Tienes que estar ya ahora en una etapa de supervisión y control como tal, ¿no? Sí, pero ya no estás en ese momento viendo
cuál va a ser la solución. O sea, la solución ya está hecha, ¿no? Ya nada más es seguir. Sí, claro, siempre te puedes resultar algún elemento a la mera hora salen cosas. Para empezar a echar ahí plática y resolver el conflicto que puedas tener, ¿no? Pero ya son los menores porque ya hiciste toda la planeación, toda la revisión y en teoría no tendría que afectarte nada, ¿no? ¿Y qué pasa cuando llegas a un proyecto y no está adaptado para el modelo BIM? Más bien ahí lo que puede pasar, que nos ha pasado muchas veces, es que muchos despachos aún no manejan esta metodología, entonces muchos despachos siguen diseñando en 2D, entonces es ahí cuando nosotros, como un valor agregado a esos clientes, hacemos el modelo porque incluso nos sirve a nosotros para la coordinación del mismo. Entonces, cuando ya los despachos traen el modelo, lo analizamos, auditamos el modelo, o desde antes hacemos toda la estandarización del BEP, que es el BIM Execution Plan, que es prácticamente cómo van a estar las reglas del juego para el modelado BIM, ¿no? Cómo va a ser la clasificación, cómo van a ser el nivel de desarrollo, o sea, es toda una metodología también para ello. Para que ya cada despacho haga lo propio, integramos a todos al mismo tiempo, hay plataformas donde cada quien desde su despacho puede estar trabajando en el mismo modelo y todos estar trabajando, revisando avances y estar desarrollando el modelo para ejecución. Ok. Y de ahí pasaría al tema de construcción. Es correcto. Ya está en la ejecución, incluso esos mismos modelos se pueden dejar para la administración del proyecto en el área de Facility Management. Es tanta información la que trae el modelo que ahí puedes determinar qué tipo de tubería se utilizó, qué tipo de equipo, cuándo requieres mantenimiento, el cristal, de qué calidad fue. Muchas veces puedes vaciar hasta dónde lo compraste, cuánto te costó. Entonces, para proyectos patrimoniales sirve mucho, o para ya la administración del edificio, para poder tener ese control, ¿no?, del activo. Ok. Y en esa etapa podrían ustedes participar ya sea como constructores o como gerencia, o generalmente están enfocados en el tema de gerencia? No, nosotros estamos enfocados solamente en gerencia. 100% gerencia. Sí. Digo, yo en lo particular muchos años construí, pero el enfoque que tenemos es meramente la gerencia de construcción. Ok. Exactamente. Hay un término que, bueno, parte de lo que vi de la presentación que también me hiciste favor de mandarme, el tema del Lean Construction, que eso está muy interesante. Platícame de eso. Son metodologías o buenas prácticas que viene efectivamente de Lean Manufacturing, pero es ya enfocado a la construcción, ¿no? Es cómo eficientar procesos para, como tal, la etapa de construcción, a diferencia de una gerencia de proyectos donde nos basamos probablemente más en el Project Management. Parte sí se toma también de Lean Construction para un seguimiento y apoyo. ¿Qué hacemos nosotros? En la medida de lo posible, tratamos de desarrollar a los contratistas con los cuales estamos interactuando, ¿no? A medida que desarrolles mejor a un contratista, te va a evitar mucho trabajo en los posteriores proyectos, ¿no? Es como hacer escuela, y digo en la medida de lo posible porque pues, siempre hay resistencia, ¿no? Probablemente se ven como, es que la gerencia me viene a mí a estar afectando como contratista, entonces pues, realmente no es así, es el buscar cómo todos estamos en el mismo barco, ¿no? Y es como, mi enfoque es cuidar el proyecto. Si ya se hizo todo el análisis previo, hay determinadas las condiciones de cuáles son los objetivos de éxito para un proyecto, mi enfoque es lograr esos objetivos y cuidar el proyecto. Entonces, todos tienen que estar sumando. Para mí, si un contratista se desarrolla o tiene mejores prácticas en los próximos proyectos, para mí ya es un trabajo menos el volverlo a enseñar o el tener que estarlo cuidando con lupa, ¿no? Es volver a esas buenas prácticas. Desarrollar otro contratista. Así es. Y el Lean Construction sirve mucho para desarrollar justamente la mejora continua, todos esos aspectos de procesos del día a día de control de materiales, las buenas prácticas, el cuidar las restricciones que puedas tener para lograr tus objetivos de planeación. Entonces, se puede hacer, nosotros lo usamos mucho como gerencia, pero también tiene mucha cabida para empresas constructoras o desarrolladoras que traen también un enfoque de poder tener conocimiento de todo lo que está pasando, ¿no? Ok. ¿En temas de seguridad también aplica? Sí, porque... ¿O no es tanto el enfoque? Sí, también una parte, sí lo lleva, y el tema de seguridad e higiene también es muy importante en los proyectos. Entonces, tienes, independientemente de que tenga su enfoque particular y sus cuidados o sus normativas, tienes que estar alineado
a los procesos de construcción como tal, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos tenido en algunos proyectos personal de seguridad e higiene, pues es capacitarlo en los proyectos que vamos a ejecutar, que ellos tengan conocimiento de qué se va a hacer en cada cosa para que ellos determinen el análisis de riesgo correspondiente. Si ellos no tienen conocimiento de lo que se va a ejecutar, no van a determinar un posible riesgo en algo. Entonces es el que una persona probablemente no tenga una función en otra área, no significa que no tenga que tener conocimiento, ¿no? Es como en mi equipo. Yo hago una estructura matricial y yo considero que el coordinador de construcción tiene que saber de administración, de seguridad e higiene, de X, Y y Z. ¿Por qué? Porque cuando llegue un cliente y te ve a ti, no te va a preguntar, oye, ¿tú de qué área eres? Para ver qué te va a preguntar. No, el cliente va a llegar y, oye, ¿por qué está pasando esto? Oye, ¿qué pasa en esta área? Y todos tienen que saber contestar algo. Mínimo lo que te sirva para darle una respuesta breve al cliente, en lo que probablemente llegue la persona especializada en ese tema o en esa área y que pueda abundar más en la información que se requiere, ¿no? Pero todos tener el conocimiento de lo que está pasando en el proyecto. Ok. Sí, que el conocimiento sea integral. Es correcto. Aunque no sea tu área específica. Expertise o de responsabilidad. Sí, exactamente. Sí, lo entiendo y sí tiene mucho sentido. Hablabas ahora que comentas del tema de las personas y de cómo se tienen que ir moviendo entre áreas. Me platicabas del principio de Peter, que sí. me gustó mucho el concepto. Sí. A ver, cuéntame. Fue un libro que me recomendaron hace muchos años. Es el principio de Peter o el principio de la incompetencia. Y de manera de resumen muy básico es que todos llegamos a un nivel de incompetencia cuando superamos el nivel de expertise en el que tenemos y vamos a brincar, por así decirlo, un escalón adicional en nuestro desarrollo. Entonces tú puedes ser un muy buen coordinador, pero al momento de que vas a ser gerente de construcción llegas a tu nivel de incompetencia porque nunca lo has hecho. Probablemente fuiste muy bueno en lo que hacías y te vieron las cualidades, el perfil, pero no te has desarrollado probablemente como tal, y siempre todos llegamos a un periodo de nivel de incompetencia en lo que vas adquiriendo las habilidades y las fortalezas para llevar el cargo, ¿no? Muchas personas probablemente al llegar a este punto salen de su zona de confort y no, ¿sabes qué? Yo mejor me regreso a donde estaba, ahí estaba bien, yo era el amo y señor de esa área, ¿para qué me expongo en esto? Ahí ¿no? tenía el reconocimiento de ser el mejor coordinador. Es correcto, y es parte de lo que probablemente algunas personas buscamos, ¿no? El seguir creciendo, y siempre vas a llegar con esa incertidumbre, pero pues cae en ti el salir adelante, ¿no? Sí, pues creo que como desarrollo personal, el siempre mantenerte aprendiendo. Así y no cerrarte a que ya eres el eterno aprendiz. Sí, exactamente. Justamente lo que ibas a mencionar es algo que yo creo. Cuando una persona piense que ya llegó a saber lo que tenía que saber, pues ya a partir de ese momento ya está frito, ¿no? Porque vienen muchas cosas nuevas. Muchas veces ni siquiera sabemos lo que hay por nuestro entorno, por nuestro tipo de proyectos de especialización, y puede haber algo a la vuelta de la esquina que sea muy interesante y que sea algo nuevo y no tengamos conocimiento de ello, ¿no? Y no hablemos de otras industrias, ¿no? Como lo mencionamos, puede haber algún conocimiento de otra industria que lo puedas aplicar a la tuya y pueda solucionar algo de manera muy novedosa, ¿no? Sí, de repente volteas a ver otros procesos que no están directamente relacionados con la construcción, pero puedes encontrar hallazgos o soluciones o otros enfoques, ¿no? Sí, totalmente. A lo mejor que no lo habías visto, ¿sabes qué? Ya lo vi desde este lado. Ajá. Y quizá tropicalizando, obviamente, ¿no? Sí, es correcto. Enfocándolo a la industria. También es algo muy, muy parecido. Fíjate, tuve aquí a un invitado que se dedicaba a la consultoría de empresas, y él decía una frase que la empresa crece hasta donde el dueño conoce. Así es. Y tiene mucha relación con eso, ¿no? O sea, si no estás dispuesto o abierto a nuevo conocimiento, a nuevas formas, nuevos procesos, yo creo que sí estás pues destinado a quedarte estancado. Te vuelves el cuello de botella. Volverte el cuello de botella, quedarte obsoleto. Exacto. A lo mejor también en nuevas tecnologías, nuevos procesos, nuevos sí, no hay nada como
acercarte de personas incluso más capaces que tú en ciertas áreas, ¿no? Probablemente yo podré saber de muchas áreas, pero tengo a alguien que sabe más que yo en una y en otra, y de eso te sirve sobre todo para transmitir tus ideas de mejor manera, que así me pasa, ¿no? Tengo mi equipo, yo llego a ver, quiero hacer esto, esto y esto, sí, lo podemos hacer, y se arma la lluvia de ideas y vamos dándole. Caso contrario, si solo fueras tú, es como el dicho, ¿no? Es mejor ser cola de león que cabeza de ratón. O sea, de nada me sirve ser el mejor entre un nivel bajo, sí, porque no hay crecimiento, está cegado. Es mejor tener una proyección. Mira, pues yo estoy aquí, estoy en las grandes ligas, soy el más bajito, pero tengo mucho crecimiento, ¿no? Entonces, esa sería la idea, el no ser tú el cuello de botella, no ser tú el que dicte el 100% del crecimiento de tu empresa, cuando somos un equipo a fin de cuentas y todos tenemos capacidades distintas y visiones distintas, ¿no? Sí, al final pues es un engranaje, ¿no? Exacto. Y en el engranaje pues no puede haber uno que sea experto en todo. Exactamente. Pero ya cuando se unen todas las piezas, pues se tiende a generar equipos y de incluso si lo ves de otra manera también, como una imagen que vi una vez, que la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Así es. Entonces, cada persona en tu equipo es un eslabón, entonces nutrirlo, desarrollarlo para que no se vuelva el eslabón más débil y que sea por ese punto donde esté la falla, donde esté el problema o donde se ponga en riesgo la empresa, ¿no? O el proyecto en particular. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cuál sería para ti la experiencia más, pues la más complicada que te ha tocado? O podría ser al revés, la más satisfactoria. No se me viene a la mente alguna en particular, fíjate, pero yo creo que cada una tiene su particularidad en mayor o en menor medida. Muchas veces ha pasado que por la inercia, por la necesidad de alguna toma de decisión, pues tomas una decisión y fue buena, pero probablemente había otra mejor que si te hubieras tomado 30 minutos, o hay veces que un día más. Ya cuando lo ves en retrospectiva dices, no, es que era necesario una toma de decisión rápida, y después ves que se toma la decisión y ya no se avanza con la misma urgencia que como se solicitó, y dices, oye, si me hubiera tomado un día más, era necesario. Hubiera sido no solo buena, sino mejor, y no hubiera impactado. Pero muchas veces es también el transmitir eso a un cliente, ¿no? Muchas veces un cliente en cierto desconocimiento puede tener una necesidad de urgencia de algo que probablemente tú no lo percibas como tal, pero pues tienes que darle respuesta, tienes que darle primero la certeza. Si lo entiende o lo logras transmitir de esa manera en la que lo entienda y esté en el mismo canal, pues qué bueno. Si no, pues es darle también la respuesta y darle salida a lo que él pueda determinar como un conflicto, ¿no? Pero algo en particular, fíjate que a veces que me preguntan se me vienen a la mente muchas cosas, pero ahorita no me viene alguna en particular, pero pues, definitivamente cada proyecto, así hagas el mismo proyecto en otro lado, vas a encontrar algo distinto, ¿no? El entorno, el tipo de los vecinos, lo que llamamos nosotros los stakeholders o interesados. Cada proyecto tiene distintos interesados que te pueden impactar de manera distinta, ¿no? Puede ser un vecino inconforme, puede ser la autoridad, puede ser alguna dependencia, puede ser la mano de obra en ese lugar. Entonces todos se vuelven interesados en el proyecto. Entonces el tener un control también de los interesados en un proyecto es muy importante. Te pueden complicar o te pueden hacer el proceso más la vida más llevadero, ¿no? Sí. Y la visión que tienes para la empresa, ¿para dónde va? Mi visión es seguir desarrollando el equipo, buscar, te diría que proyección a nivel nacional o internacional, como cualquiera pudiera decir, pero mi enfoque es primero tener una empresa consolidada, reconocida, más que por los proyectos o las barreras estatales o nacionales que puedas cruzar, más por el servicio y el profesionalismo que podamos ofrecer, ¿no? Lo demás creo que llegaría por añadidura. Sí, normalmente viene junto con... Es correcto, con pegado, como dice. Así es. En cuestiones comerciales, ¿cuáles son tus métodos para captar clientes?
Realmente, para serte sincero, yo no busco clientes. Probablemente se escuche mal, pero me refiero a que yo no hago publicidad, redes sociales, poco las utilizo. Tengo mi cuenta de Instagram, empecé en algún momento a querer generar contenido, pero te das cuenta que te lleva mucho tiempo. Muy absorbente. Exactamente. Entonces, la verdad es que los clientes que hemos tenido, todos han sido por recomendación. Entonces, ¿qué pasa? Lo que comentábamos, ¿no? Cuando fue la pandemia, yo invertí mucho tiempo en mi equipo, en su desarrollo, igual como ya lo viste y como comentaste, a mí me gusta estar constantemente capacitándome, ¿no? Porque te sirve para mucho. Puede que a lo mejor veas un tema que ya lo viste muchas veces en muchos cursos, pero por una sola cosa que aprendas ya valió la pena. Sí. Porque probablemente te ahorra mucho tiempo o te ahorra dinero no contratar a alguien más para ello. Y sobre todo porque haces sinergia, haces mucho relaciones con personas, y de ahí también me han salido muchos clientes. En los cursos me gusta interactuar mucho, entonces expreso lo que yo sé, trato de aportar valor o hago muchas preguntas y siempre sale alguna persona con la que puedas congeniar, se genera una relación laboral, algún proyecto, o te recomienda a alguien. Entonces realmente los proyectos que hemos tenido todos han sido así. No ha caído alguno por vi tu publicidad, porque realmente no hay Instagram mucha, exacto, es poca, más bien es en los grupos, en los cursos, en las reuniones que tengo, que es donde se ha dado. Por eso te menciono que trato de cuidar mucho la imagen, por lo mismo de que son puras recomendaciones. Y sí, claro, cuando ya considere que mi equipo, que trabajamos todos los días en ello, los procesos ya están para que la empresa funcione conmigo o sin mí, buscaremos probablemente ya expandir, teniendo la claridad de que las bases son claras, que el equipo está muy sólido y que no va a ser una empresa distinta a un proyecto que yo haga en Ciudad de México, en Estados Unidos o algo, ¿no? Que la metodología y los procesos son los mismos y que va a ser la misma calidad de trabajo y de desempeño que vamos a tener en los proyectos. Pues sí, porque como dices, para que puedas estandarizar procesos, para que puedas entregar como la hamburguesa de McDonald's que sabe igual en todos lados. Exactamente. Pues sí se requiere una consolidación. Y te lleva mucho tiempo, sí, créeme, sí, el estar trabajando en eso, pareciera que, oye, pues nada más haz un formato de checklist, un formato, y al rato te salen 1000 formatos de todo, que no te puedes volver también tanto de papeles, ni tan burocrático, sino generar procesos muy, muy claros de cómo se tienen que ejecutar cada actividad, ¿no? Sobre todo que el personal que tienes entienda la filosofía, exactamente, entienda la visión, la misión de la empresa. Casi nadie, ahora ya casi no existe tanto, ¿no? Sí. Lo de la misión y la visión de las empresas. Sí, es más la filosofía de la empresa y el enfoque. Y muchas veces, incluso gente que trabaja en una empresa, te aseguro que de la gente que trabaja con nosotros, sí. Pues por ahí, no quisiera decir que ninguno, pero por ahí... Sí, ya no es como antes que lo cuelgas en la pared cuando entras y que se ve, ¿no? Y creo que eso es algo que se tiene que recuperar, ese tipo de valores para y muchas veces te sirven a ti mismo, probablemente a los 3 años un refresco, a ver, déjame siento, ¿dónde estoy? ¿Cuál era mi objetivo al inicio? Exacto. Oye, ya me fui por otro rumbo, ¿por qué? ¿Voy bien? ¿Salió mejor? O no, creo que sí me perdí un poco. No, pues digo que también está bien, ¿no? En el camino ir reestructurando y redirigiendo la brújula. Así es. Eso está bien, pero muchas veces es esos fragmentos, esos textos, esa identidad. Esa identidad te ayuda como a decir, ay, cabrón. Sí, claro. Como que ya me estoy acordando y a mí me ha tocado con mi equipo, ¿no? A veces llego y de sorpresa, a ver, reúnanse todos, una pequeña sesión breve, ¿cuál es nuestro enfoque? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el servicio que ofrecemos? ¿Qué buscan los clientes de nosotros? Y no falta alguno que, pues, no. Eso es lo que hacemos, no es, eso es cómo lo hacemos, no el por qué lo hacemos. Entonces es ir trabajando en tener esa cultura, esa filosofía de la empresa como equipo, como impregnarlos, familia, ¿no? Impregnarlos de tu... Sobre todo que entiendan el por qué, no el que no piensen que pues yo nomás vengo, no, yo antes, ¿qué hacía yo antes cuando estaba más metido en obra? Hablaba con los trabajadores, yo era mucho de hablar y, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre?
el Popeye, ¿no? Como te dijeron en otra charla. No, su nombre. Y muchas veces se sorprenden porque nadie les habla por su nombre, ¿no? Es por apodo, el tuercas, o a veces nomás el le hablan. perro, Y entonces yo llego y hacía mucho eso, ¿no? Al que yo veía más problemático es al que primero que llegaba, porque pues era con el que ya podías controlar de alguna manera el ambiente de todo el proyecto, ¿no? Entonces, ¿cuál es su nombre? Fulano. Mucho gusto, Francisco, ¿qué estás haciendo? Pues esto, y se sacaban de nada. Qué bueno, órale. Tú vas a hacer todo este tramo. Sí, órale, va. Tengas buen día. Y al día siguiente iba sobre él. Francisco, ¿cómo estás? Buen día. Ya se sacan de onda. Y ya después hasta ellos mismos te buscaban la mirada para saludarte. Entonces, pues generas una interacción y es lo más sano, ¿no? Y el saber, oye, ¿sabes qué estás construyendo? No, vamos a hacer un edificio de así va a ser. Y ya como que al principio como de, pues, ¿y a mí qué, no? Pero ya después ya generas una identidad de, mira, yo estoy siendo parte de esto. Sí, ¿para qué? Entonces es importante. Empiecen a tener un sentido de pertenencia, Así ¿no? es. Sí, de repente en algunos proyectos que les digo, manden a hacer unas playeras y todos con playera, pero ni las usan, no se las ponen y dáselas, a lo mejor nunca se las han dado. Exactamente. Sí. Es sentido de pertenencia. Sí. O sea, y es para todas las áreas, ¿no? Por ejemplo, recientemente en una empresa que estoy haciendo una consultoría oye, yo busqué una reunión con todas las áreas en lo particular, el área comercial, oye, cómo van sus proyecciones, cuáles son sus objetivos, sus metas entregables, qué información les falta. Y me dicen, oye, nunca nadie nos había tenido la atención como área de construcción, área externa, de preguntarnos cuál era nuestra necesidad. Eran todos de, pues tú vendes y tienes que vender. Le digo, sí, pero después, mi experiencia, el vender no solo es vender, porque al rato prometes el cielo, la luna y las estrellas, y el problema lo dejas a construcción o a postventa, ¿no? Pues a mí me dijeron que iba a haber un helipuerto, y oye, pues ¿dónde lo pones, no? Por ponerte un ejemplo. Pero sí, es el generar una sinergia entre todas las áreas, que a fin de cuentas vamos para el mismo objetivo, ¿no? Sí, de acuerdo, sí es importante ese tema en las empresas. Y me platicaste acerca del curso que estás haciendo, bueno, más bien, platícame acerca del Logic, del derecho inmobiliario. Con ellos tiene ya unos meses que ya no, desde el año pasado más bien, es un grupo de dos abogados que estimo mucho, que hicieron una iniciativa por tener capacitación o cursos para el área, para abogados en particular, de manera, pudiéramos decirle, más accesible, más dinámica. Ellos usan el estudio de caso, entonces te plantean una problemática y con base en ello desarrollan el problema y la solución del mismo. Cuando fue la pandemia justamente los conocí, tomé un curso de derecho inmobiliario, todo muy interesante. Empiezas a hacer preguntas, empiezas a interactuar, y después me contactan, oye, vemos que tú tienes experiencia, oye, ¿cuál es tu perfil? Y empiezo a hablar con ellos. Oye, pues te invitamos al siguiente curso. Ese fue el primer curso que daban, si yo no recuerdo, y en el siguiente seguimos interactuando y nace la idea de generar un curso de derecho para construcción. Entonces no veías temas como tal de derecho inmobiliario, que es comercialización, probablemente temas de usufructo, demandas de posesión, etcétera, sino más a temas del día a día de lo que vivimos nosotros, ¿no? Temas de contratos, fianzas, temas de seguro social. Entonces me hacen la invitación a ser ponente y moderador. Entonces fue una experiencia muy interesante, la verdad, sobre todo porque temas que yo mismo quería saber más, pues yo decía, vamos desarrollando los temas, son estos, necesitamos un experto para tal tema o un experto para entonces yo desde mi lado, en mi área de expertise y como moderador, me apoyaba de expertos también, un experto exclusivo en fianzas, otro experto en seguridad social, otro en temas de normativa medioambiental. Entonces se generaba una dinámica muy interesante. Yo estuve en tres generaciones de ese curso. Ya se me cruzó con las dos últimas, con una maestría que estoy llevando en la Universidad Politécnica de Madrid, y que a la vez es un programa ejecutivo en el ITAM en dirección de empresas desarrolladoras inmobiliarias.
por eso fue que no pude continuar, pero muy interesante, la verdad los contenidos son de mucho valor, y a mi equipo también ya lo tengo consultando esos cursos, porque creo que es lo que necesitamos más, ¿no? Que haya más cursos, más medios como en este caso tu podcast, más divulgación de información que nos permita tomar valor y seguirnos desarrollando, ¿no? Y la parte de ser ponente y de dar cursos, de las consultorías que también hacen, o sea, ¿sí te gusta? O sea, Sí, fue algo que no buscaba, pero que se fue dando y se te dio. Que se me dio y que es muy satisfactorio, la verdad, sí. Ya cuando probablemente tú en el día a día puedas ver algo muy normal, pero ya cuando lo expresas, aclaras a alguien una duda y ven ese valor agregado, dices, órale, pues está, yo lo vivo al día a día y probablemente ya no lo tomas con el impacto que es, pero pues todos fuimos algún día principiantes. Yo recuerdo que cuando empezaba mis cursos y diplomados, todos me llevaban más de 10 años, yo era el más chico, y ahora después poco a poco fue siendo a la inversa, ¿no? Entonces creo que la experiencia que viví me permite saber cómo cualquier persona puede requerir de un apoyo, de una solución, de una recomendación que probablemente tú ya viviste, sea de algo bueno o de algo malo, pero le evitas el poder tener un tropiezo que ya tú lograste superar, o como dices, como mencionas tú también, el que tus experiencias le sirvan a alguien más para llegar más rápido a donde llegaste, ¿no? Y creo que es el objetivo, ¿no? Como dicen, el alumno tiene que superar al maestro. Más aún porque para ser maestro probablemente a ti te llevó 20 años y el alumno lo va a hacer en 10 o en 5. ¿Por qué? Porque tú le vas a ahorrar ese tiempo que te llevó descubrir o llegar a ese punto de éxito, ¿no? Pues sí, como dijiste al principio, hay gente que realmente no escarmienta en cabeza ajena, sí, y que ven el hoyo y dicen, yo sí paso, así ¿no? Es. Y pues ojalá que pues tomaran como referencia el que pues, ya te dije que está el hoyo, dale la vueltita, ¿no? Y ahórrate ese tiempo, ahórrate ese dolor. Exactamente, el madrazo. Así es. Y mejor apúntalo a lo que sigue, ¿no? Sí. Pero bueno, eso ya depende de cada quien el valor. Y pues no, creo que lo haces muy bien esa parte, amigo. Creo que eres pues, un gran comunicador de los conceptos, de las ideas. Ya. Gracias. Deberías de armar tu podcast y luego me invitas. Yo ¿por qué crees que no volteo la cámara? Yo todavía no me siento como muy cómodo con las cámaras, por eso también. No, aparte del tiempo que es muy absorbente, sí, no es lo mismo. Yo puedo estar aquí viéndote, hablando varias horas, pero ya teniendo la cámara. Sientes la presión de la... Sí, como que no... Probablemente si lo hiciera más, pues te empiezas a acostumbrar, ¿no? Como sí, todo. No, al principio también, no creas, también me costó trabajo ese tema, pero poco a poco te vas olvidando más bien, como que ya te vas acostumbrando. Sí, claro. Ya se te va ¿no? Lo hacen muy bien. Realmente en mi caso es compartirlo y probablemente después me acostumbraré para tener probablemente la comodidad de hacerlo más frente a una cámara, ¿no? Sí. Tengo un amigo en la maestría que él sí es influencer y habla mucho de bienes raíces más para el mercado americano, y yo lo veo y le digo, oye, qué bien lo haces. Güey, tú lo haces igual, pero nomás te falta la cámara. Y digo, no, así déjalo. No, yo te ayudo. Pero es distinto, ¿no? Sí, tiene su chiste y implica tiempo, ¿eh? Sí, claro, tiempo sobre todo. El tema del tiempo es todo. Sí, mis respetos, es muy absorbente y como te comentaba al inicio, ¿no? Simplemente armar una presentación para una sesión que vas a dar, pues te puede llevar un día, 2, para algo que vas a dar de 2 horas. 2 horas, exacto. Igual, un contenido que puedas mostrar en 5 minutos, 20 minutos, pues cuánto te llevó el desarrollarlo, el editarlo. Entonces, todo tiene su esfuerzo, ¿no? Entonces es algo que se tiene que reconocer, claro. No, pues definitivo. Pues, amigo, un gusto haberte tenido aquí en el podcast. La verdad es que la información, digo, yo siempre aprovecho para tener consultorías gratis aquí en todos en el podcast. Siempre lo mejor, ¿no? El como hablamos de una charla te puede aportar mucho valor.
sobre todo de enfoques que probablemente tú no tienes en cuenta, ¿no? Pero agradecerte, fue un gusto, la verdad me la pasé muy a gusto, y aquí estamos. No, pues digo, ¿nos podrías decir dónde te puede contactar la gente que esté interesada? Sí, claro, mi página de internet es agemanagement.com.mx, en redes sociales, en Instagram, yo estoy como Abraham Glesmay, la empresa está como AG Management, también está en Facebook, pero pues no hay mucha información por el momento todavía, ¿no? Pues ahorita yo creo que Instagram y pues, la tu página de internet, yo claro. creo que son los fuertes. Así es. Pues ya saben, si están interesados en tema de gerenciadora de proyectos, en tema de consultoría, es una gran opción, mi amigo Abraham. Y pues muchas gracias a ustedes también por haber visto este capítulo. Les recuerdo que se suscriban, le den like, déjennos sus comentarios, preguntas, y recuerden que solo los obstáculos le dan sentido a los propósitos. Cuídense mucho, hasta luego.